Hola Luis, muchas gracias a ti. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias, Bueno, Jennifer, por participar de esta serie, esta celebración también. 16 años de esta página y lo estamos celebrando en grande durante este año con todos ustedes. Así que, bueno, yo algo comenté de ti, en torno al patrimonio, el paisaje, el desarrollo sostenible también. Y sin ir más preámbulos, vamos a dejarlos a ustedes con nuestra invitada Jennifer Quiroz. Con ustedes, ahí. muchas gracias Luis. Otra vez agradecer la invitación, felicitar los 16 años de Historia Arquitectónica de Concepción, un gran nombre, sugerente. Bueno, yo, como ya decía Luis, soy arquitecta titulada de la Universidad de Valparaíso y he desempeñado mi carrera principalmente en el ámbito de la arquitectura y el patrimonio y he estado en distintas obras, digamos, en escalas de obras, en distintas comunidades y em, representativas del norte, del centro y del sur del país. Entre ellas la iglesia de Huasquiña, el edificio Pasaje Babestrelo de Valparaíso, y en el sur colaboré también en Chiloé y en Río Bueno, en Valdivia, y ahora estoy, bueno, desde Iquique, trabajando justamente, como decías tú, en el Instituto de Estudios del Patrimonio. Desde ahí estoy investigando y desarrollando algunos proyectos que tienen relación con la arquitectura en tierra, principalmente, y inmuebles patrimoniales, monumentos históricos urbanos. Eso es ¿Cómo principalmente. que tú conoces el norte, el centro y el sur? O sea, has podido ver el patrimonio y experimentar en diversos paisajes y diversas comunidades, pero ¿cómo llega a ti el patrimonio? Bueno, hay, yo diría que dos experiencias fundamentales, significativas en mi infancia. Tengo que darle las gracias infinitas a mis padres que cultivaron en mí el aprecio y la valoración por el arte, la cultura. Yo nací en Santiago y viví ahí hasta los 6 años, y en esa infancia primera íbamos mucho al Cajón del Maipo, y ahí había una casa que mi mamá me dice que era de la comunidad de los Astorga. Y era una casa que era ensoñada porque de madera muy plástica, de muchos colores, tintes, parecía una casa de Hansel y Gretel. Y esa creo que fue una primera como manifestación de la arquitectura en mí junto con ese paisaje, ¿no? El Cajón del Maipo igual es un cajón, Mm. es abrupto, hay mucha roca, entonces hay un paisaje bien eh, que envuelve esta obra en particular, que también tenía una dimensión, bueno, yo era más chica, entonces lo veía súper grande. Y luego también tiene relación con los viajes, y esa es el segundo gran momento de mi infancia, que nos trasladamos a vivir a Antofagasta el año 91. Entonces ahí yo tuve la oportunidad de conocer San Pedro de Atacama, cuando San Pedro de Atacama era una cosa muy distinta a lo que ahora se puede observar cuando uno llega ahí y que está lleno de turistas, extranjeros sobre todo. Mm. Entonces ahí hubo un segundo momento de encuentro con este lenguaje en donde pude ver las primeras como casas así ecológicas, donde intervenían también con botella, entonces estaban unos colores, unos reflejos que me llamó mucho la atención entre la tierra, materiales reciclados que no eran lo que yo estaba acostumbrada a ver. Tenía también 6 7 años, entonces diría que esos son como momentos fundamentales de mi, que me marcan mucho, y luego, bueno, nos vinimos a vivir a Iquique con mi familia, y acá yo decido estudiar arquitectura y con el apoyo de mis papás, por supuesto, decido que Valparaíso es el mejor lugar para estudiar arquitectura,
en esto de que somos del sur y vivimos en Antofagasta y en Iquique, hacíamos muchos viajes, entonces yo conocía Chile desde Arica a Los Ángeles, que es donde vive la familia de mi padre, pero no conocía Valparaíso. Y decidí estudiar en Valparaíso, teniendo la posibilidad de también estudiar en Santiago, ¿no? Como en las universidades más prestigiosas, pero digo, no, como yo quiero estudiar en Valparaíso, o sea, esa tridimensionalidad de los lugares, de lo que yo veo en las fotos, los videos, como me llama profundamente la atención, y llego a vivir a Valparaíso en la etapa de la universidad. Y ahí Val- desarrollo, claro, la universidad y me quedo a vivir unos años más. Valparaíso claramente es una ciudad que marca, que encanta, que atrae justamente por múltiples razones, pero y el patrimonio está no solamente en la antigüedad ni en las cosas que son, digamos, clichés o típicas, sino que hay algo en la esencia de la ciudad que cautiva bastante. A ti como estudiante y ahora como ya arquitecta, ¿qué es lo que más fue el flechazo que sentiste por Valparaíso? Mira, el primer año fue muy cómico porque creo que la segunda semana que nos mandaron a croquear, en algún momento yo volví al mismo lugar en donde había partido, o sea, como que no supe cómo llegué al mismo lugar, y bueno, eso creo que le pasa a todo el mundo que va por primera vez a Valparaíso, se sube a un cerro y empieza a pasear y vuelve a un lugar y dice, ¿cómo llegué aquí, no? Es como esos recovecos, esos como no sé, caminos que te conducen a nuevos lugares desconocidos, de repente aparecen miradores, se abren las vistas, luego caminas a otra cuadra y miras hacia abajo y una quebrada. La geografía del lugar yo creo que es lo que va condicionando esta calidad espacial, ¿no? Mm, Junto con la maestría de quienes supieron adecuarse de una manera armoniosa, manteniendo esta armonía en el desorden, por así decirlo, ¿no? Como en este claro, caos que pareciera. claro, de primera vista es caótico, pero cuando uno lo empieza a recorrer en profundidad, uno se da cuenta que hay tantas cosas bellas y un orden bien particular también, con mucha arquitectura vernácula, mucha autoconstrucción. Bueno, tú has tenido bastantes recorridos, o sea, hablamos del norte, vamos a conocer algunas cosillas también lo que hiciste en Chiloé, cosas de ese tipo, pero en Valparaíso hay una obra bien particular que tú hiciste también, ya en tu etapa profesional, que fue un trabajo bastante interesante de un lugar emblemático. No sé si puedes hablarnos un poco de ese tema en particular. Sí, Estrelo es un proyecto muy querido. Me invitaron a participar unos colegas, constructores, arquitectas de la Universidad de Valparaíso, justamente éramos de la misma escuela, nos conocíamos del periodo de estudiantes y yo ya había trabajado en las iglesias acá en el norte, tenía ya iniciada este trabajo, este camino con lo patrimonial, con la arquitectura patrimonial, y claro, esta obra está en el Cerro Alegre, en el sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, entonces necesita una serie de permisos, de protocolos, de cuidados, ¿no? Para poder intervenirla. Nosotros postulamos a Estrelo a 2 etapas. Yo trabajé haciendo los levantamientos técnicos, toda la preparación del expediente y se hicieron 2 etapas de obra para restaurar la primera etapa de las fachadas principales del pasaje y de Álvaro Besa de abajo y Álvaro Besa de arriba, porque es la misma calle, ¿no? Y, y fue un trabajo súper intenso porque, claro, postulamos a fondos, entonces era muy a pulso y fue bonito porque tanto la investigación como toda la parte técnica, trabajamos eh, arquitectas, constructores, perdón, conservadora. Estaba una amiga también que es académica en el DUOC en Valparaíso, donde se da la carrera de restauración patrimonial. Tuvimos patrocinio de ellos también. Y bueno, dimos con una pista muy bonita del origen, que en el fondo nos daba a entender eh,
la sabiduría del arquitecto, del constructor, eh, al diseñar este pasaje en el centro de un edificio, que son, bueno, son dos edificios separados por un patio y cruzado por esta escalera magnífica que Sergio Larraín retrata ahí con las niñas del Babestrelo, una postal que da vuelta al mundo. Y claro, lo que dimos con la pista de una memoria de título de la Chile del año 90, si es que no antes, y era de una arquitecta ya colega que vivía en Punta Arenas, y ella había estudiado la trama de ese sector y específicamente el edificio Baestrelo. Había encontrado unas fotos eh, del año 1800, no me acuerdo bien la fecha, pero está eso en el expediente, bueno, y se veía el atravieso de un sendero en este triángulo que es esta cuadra. En esos años, bueno, como en la genealogía urbana, el plano existía y solamente estaba como la pasada desde la zona histórica de Valparaíso, el barrio La Matriz, se subía por lo que es ahora Urriola, eso se llamaba antiguamente la subida del Almendro, y conectaba con el sector del Almendral, al otro lado donde está el Congreso. Entonces, eso estaba ya, se había empezado a poblar, pero este triángulo seguía vacío porque era complejo proyectar, construir ahí, pero la gente ya lo ocupaba, se veía de mucho antes, ¿no? De los orígenes de la población del Cerro Alegre, ese sendero. Entonces, vimos que después hubo una construcción, una primera construcción que mantuvo una pequeña escalerita que bajaba una construcción, y luego llegaba Estrelo que rescata este mismo sendero y hace que corte este edificio o que lo una, no sé, como ahí se produce todo un espectáculo porque pasan los turistas, están los vecinos, está don Sergio que vende los alfajores ahí, y tú mostrabas recién una foto donde está un colega fotógrafo, Jorge Villa Moreno, que él estudia principalmente la obra de Sergio Larraín y se dedicaba a hacer una ruta de Sergio Larraín por Valparaíso que es bien interesante. Bueno, Claro, y eso, esa es una imagen de antes de la intervención, que la primera intervención fue el año 2016. Postulamos el fondo el 2015 y el 2016 fue la primera etapa de la obra. y hubo un trabajo también con la comunidad, ¿cierto? Porque ahí el pasaje no es solamente un sendero, sino que hay viviendas. Claro, eso es muy importante porque nosotros veíamos que había una demanda importante en lo que era ordenar todas las instalaciones que estaban en el pasaje en el interior, tanto eléctricas, gas, agua, todo estaba desordenado y con riesgos, ¿no? Pero, por ejemplo, necesitábamos saber qué hacer con las rejas. Las rejas habían desaparecido, lo que tú estás mostrando justamente, habían desaparecido como 20 o 30 años atrás. La gente no tenía tan claro, pero muchos años ya no estaban las rejas, entonces eh, había mucho acceso y poco control. Entonces estas son 14 viviendas componen este pasaje de Estrelo y, y ellos sufrían mucho porque, por ejemplo, para el Año Nuevo era insufrible, eh, a veces no era solo como la alegría del momento, sino que después ya como a la noche, eh, como poco control, poco respeto también por el pasaje, ¿no? Por la gente que vive ahí. Entonces, cuando dijimos, bueno, este es un proyecto que quiere es con un objetivo público, ¿no? Como el edificio es privado, pero estamos interviniendo en un espacio público, esa era nuestra propuesta. Entonces, eh, ahí fue vital contar con ese testimonio de la gente de ahí, la que vive, la que habita el edificio y preguntarle, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Quieren cerrar? ¿Quieren cámaras? ¿Cómo viven la seguridad? Entonces, bueno, por supuesto se trabajó en el diseño de las rejas, se reinstalaron las rejas, se conservó lo que estaba, ¿no? Y lo que faltaba se reconstruyó
No teníamos tampoco documentación de lo que había sido antes, entonces también ahí fue como una propuesta nueva en relación a lo que ya había, por supuesto. Y, y entiendo que eso funciona de día, se puede transitar, como te digo, hay muchas rutas más también, o sea, mucha gente que ocupa guías de turismo que van allá con grupos y bueno, en la noche ya se cierra y la gente quiere estar tranquila y poder descansar después de todo un día en Valparaíso. ¿No? Y con ese local de alfajores que es tan famoso también. Sí, Eh, pues Sergio vende alfajores, empanadas, ya no sé qué vender ahora, pero él está ahí hace muchos años, y fue nuestro principal aliado. bueno, hablar de tu carrera es hablar de varios lugares, ya lo dijimos. Y entre todas las latitudes que tú recorriste en el país, también tú trabajaste en el sur, en algunos proyectos colaborativos. Hay una experiencia con el taller Restauro, ¿cierto?, de Chiloé, pero también está el trabajo que hiciste en Río Bueno. ¿Cómo llega a ti Sí. Río Bueno, que es una comuna que para no todo, para quienes no la conozcan, es una comuna cargadísima de historia y mucha memoria y patrimonio, por supuesto? Háblanos un poquito de Sí, Río Bueno. mira, eso también es parte de mi colaboración en el taller de Patrimonio y Restauro. Allá son tres colegas que trabajaron antes en las iglesias Patrimonio de la Humanidad de Chiloé. Ujú, Trabajaron con la fundación que está allá en Chiloé, en Ancud, precisamente. Y cuando terminaron de restaurar las iglesias Patrimonio de la Humanidad, ellas vieron que habían muchas otras iglesias de comunidades más pequeñas, pero súper super pobladas también y con mucho valor. Entonces, bueno, ya que no tenían categoría, había que formular proyectos, ver las gestiones y armaron su propia oficina. Y yo llegué el año 2017 a vivir a Chiloé y estuve un tiempo trabajando en otra oficina y fui a golpear la puerta y a ofrecer mi servicio y me dijeron, mira, estamos haciendo este levantamiento para un libro, para una publicación que ellas habían ganado de fondar. Y ahí estuvimos con la Amanda Vega, que está por aquí en el chat, ella es de Concepción, y fue a hacer su práctica, entonces con la Amanda principalmente estuvimos trabajando juntas en varios levantamientos fotográficos, planimétricos, y, y las chicas ya tenían súper avanzada la investigación y fue un descubrimiento, porque la verdad yo no, me fui a conocer el sur, pues, me fui a conocer Chiloé y se me abrió el mundo con Río Bueno, con Punucapa, que es otro lugar cerca de Valdivia. Mira qué increíble esa foto. Tiene un patrimonio increíble de casas, claro, casas de madera, ensambladas, con muchos detalles, las fachadas increíbles, neoclásico principalmente. Eh, Ese detalle, por ejemplo, de las escamas es increíble, es asombroso. O sea, en Chiloé también hay algunos, pero son muy poquitos los repujados de ese tipo. Tipo ¿Qué te, escama, eso era metálico. Claro, eso, es que a eso quería preguntarte porque aquí vemos muchos detalles. Si vemos fotografías antiguas de Río Bueno, claro, nos damos cuenta de ese tipo de arquitectura, ¿cierto? Una arquitectura que baila entre las inspiraciones europeas, ¿cierto? Pero adaptada al contexto local, o sea, con madera, metal, etcétera. ¿Y qué valor encuentras tú en este tipo de arquitectura? Hola Amanda, ¿cómo estás? Estás saludando ahí la Amanda. Em, Sí, ¿qué le podría decir tú a la gente, por ejemplo, que me ha tocado de repente conversar con personas que dicen, ah, pero si estos son puros palos, no más lata, no sé? Hay gente que opina de diferentes maneras, pero ¿qué valor, por ejemplo, le asignas tú estos detalles a este trabajo artesanal, a este tipo de cosas que te tocó ver tanto? claro, bueno, tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Como con el oficio que hay detrás, con los artesanos que participaron en esa construcción, con la calidad estética que se quiere transmitir. Hay también hay una expresión de lo que las personas también valorizan para su cotidiano, ¿no? Para su día a día. Entonces, las personas valorizan tener una identidad. Entonces, cada casa es particular, tiene un detalle distinto a la otra, sus puertas son talladas, hay algunas piezas caladas, ¿no? Que se pueden ver en las fachadas. Y eso va cargando de identidad en el fondo, ¿no?
no es ese criterio que ahora Home Center te da la puerta hecha y todas las puertas son iguales. Hay un mercado que no quiere que viva la diversidad, por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es el valor principal de un poco la calidad como el autovalorarse, ¿no? Como decir, yo me gusta vivir en un lugar donde puedo apreciar belleza bueno, hay todo lo que tú mencionaste con respecto al oficio, es algo que también es como una añoranza, ¿no? Mm. Como esos talleres con los expertos, con los maestros que tienen una sensibilidad, o sea, hay algo ahí que son artistas, pero están trabajando en una escala que parece que no fuera arte, pero ahí está, ¿no? Trasciende en la arquitectura, en la ciudad. Y en ese sentido, bueno, Valparaíso, Chiloé, Río Bueno, o sea, estamos hablando de grandes núcleos de patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico, por supuesto, pero también con un paisaje que se construye, o sea, también la comunidad es muy importante. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con las comunidades a lo largo de tu carrera? Y el tema del patrimonio, porque aquí no estamos hablando también, o sea, a Claro, diferencia de cualquier participación ciudadana o cosas de ese tipo, aquí estamos hablando de un tema en específico que es trabajar el patrimonio, pero con las comunidades. claro. Bueno, en mi trabajo ha sido vital, ha sido vital. Tengo que hacer mención de mi etapa inicial en las obras de patrimonio. Bueno, yo definí muy pequeña, como te decía, estas cosas como que fueron súper basales en mi formación, pero luego cuando viví en Valparaíso, perdona que me vaya a dar una vuelta, pero Adelante. me llamaba mucho la atención el tema de las casas abandonadas. Entonces, entre cruzar la preocupación por el cambio climático que ya se avisoraba en los 2000 y ver todas estas casas ahí botadas, yo decía como, bueno, como que hay que recuperar las casas, ¿no? Reciclar o restaurar. Bueno, tuve la suerte de tener una muy buena profesora que es Marcela Hurtado. Ella me hizo clases de patrimonio y muy incisiva en el tema de las patologías. Entonces yo creo que entre esta parte técnica que me tocó y luego haber vivido mi práctica, mi primera práctica de obra en la iglesia de Usmagama. Y ahí yo me encontré con Rodolfo Rojas, que es un gran amigo, en ese momento era el director de la obra de Usmagama, y él tenía este compromiso total con la comunidad porque él también la comunidad lo conocía él de pequeño. Entonces, él había hecho un trabajo inicial el año 2005. Hay que recordar que esta restauración que te hablo yo de Humagamas fue el año 2010. Entonces, el 2005 fue el terremoto que echó abajo esa iglesia y otras más, otras muchas más, y mucho patrimonio vernáculo de la Quebrada Tarapacá y la región. Entonces, Rodolfo viene cuando era estudiante con un grupo, gracias, con un grupo de estudiantes, con una profesora que los acompañó y ellos vinieron eh, a catastrar un poco, a hacer identificación de algunas piezas, estaba todo en el suelo. Entonces ellos hicieron un trabajo como estudiante gigante, gigante. Entonces, cuando él toma la obra, ya venía con todo este trabajo detrás. Y en eso yo nada, pues lo seguí totalmente, nos aplicamos un montón en esa iglesia, después yo seguí en Guaviña, me invitó a trabajar ahí, que también él estaban restaurándose a la vez, y, y en ambas obras, bueno, son comunidades indígenas. En Guaviña es un lugar mucho más habitado, hay mucha población en Guaviña, un lugar bellísimo, y Usmagama guarda todo el misticismo. Usmagama es un pueblo que fue abandonado, Ujú. pero su comunidad se trasladó, fue abandonado porque hubo una peste.
a comienzos del siglo pasado. Entonces se trasladaron a Chusmisa y la comunidad es la comunidad Usmagama Chusmisa, una comunidad muy potente que ganó, de hecho, le ganó al Estado en, ay, me fue la idea, le ganó un juicio de aguas, entonces, nada, son ellos muy poderosos en cuanto a sostener su comunidad, a sostener sus tradiciones. Como te digo, el pueblo en ese momento solo lo habitaban un par de abuelitos que mantenían verde el sector Camposanto y cuidaban el pueblo. Y estos pueblos, bueno, tienen actualmente un tipo de apropiación que es esporádica. Las comunidades se mueven ahí siempre para las fiestas, muchas fiestas en el año. Y, y ellos, bueno, tienen todo que decir, pues ellos saben todo desde sus ancestros. Entonces, tener ese tipo de experiencia basal fue fundamental y eso me sirvió también para entender que uno como técnico es una persona que tiene que estar sumamente atento, atenta, activo, ¿no? Y por supuesto los testimonios, ya ese es un trabajo que hay que mantenerlo durante todo el proceso de lo que dura la restauración, seguir ahí también, nosotros seguimos en contacto con las comunidades y, y ellos saben todo, entonces uno tiene que estar súper atento para poder recoger el máximo de detalles que ellos te dan, porque es su vida, es lo cotidiano de ellos, o sea, para ellos, como que tú le hablas de patrimonio, ¿y qué es eso, no? Ellos tienen una cultura, entonces te transmiten como, como de la experiencia cotidiana, valores que tú puedes llegar a entender cuando ya te has dado un poco más de vuelta. eh, y eso lo he tratado, por supuesto, de aplicar en cada una de las obras y de los equipos en los que he trabajado, de tener esas consideraciones, aunque no sean comunidades indígenas, digamos, que no tengan esa susceptibilidad, sino que las comunidades en sí son el programa del patrimonio. Entonces, ¿de qué sirve la arquitectura como materia si no va a haber un programa que sea adecuado, si la comunidad no está activa también? También hay que trabajar con ella, ¿no? Para que ellas puedan tomar a lo mejor más valor de lo que tienen. Y así, pues, es como de un lado para otro y del otro para... Todos nos vamos complementando, todos jugamos un rol, pero sin duda ha sido basal mi experiencia y bueno, en Huasquiña, que es la obra fundamental, diría, de mi carrera, que el año 2014 me invitan a trabajar en la iglesia de Huasquiña, que es un poblado que está en otra quebrada paralela a Tarapacá. Ella es Felisa Perea Ríos y le aprovecho de hacer un homenaje porque falleció hace poquitas semanas. Y ella, por ejemplo, junto a su hermana Otilia, fueron fundamentales sus testimonios para la restauración del retablo de la iglesia. Ella pudo transmitir algunas experiencias que ella había vivido por los años 50, cuando todavía era chica, adolescente. Y a partir de eso pudimos confirmar algunas pistas que teníamos de la investigación para recuperar una piedra, que es una piedra de luz que está más o menos como en como en esa misma posición, pero en el muro testero, atrás del retablo. Y esa pieza la había encontrado en el retablo cuando llegamos a la obra y bueno, no tenía lugar y gracias a las investigaciones y a los testimonios de Felisa y de Otilia y de otros comuneros, pudimos confirmar que esa pieza iba en el lugar que está actualmente en el muro testero. Qué potente la historia que contaste. Yo estoy impresionado porque usualmente eh,
son esas personas las que tienen todo el conocimiento. O sea, ellos saben mucho más que todos nosotros, son los que tienen la experiencia, tienen las vivencias, saben cómo fue el edificio en su momento, o sea, ahí están las respuestas. A veces siento de que cuando uno habla de patrimonio arquitectónico tiende a tecnificarse mucho, lo cual es válido también, por supuesto, pero siempre que tiene que haber un equilibrio entre todas las partes, no una parte superar a la otra, sino que la comunidad No, debe integrarse, porque ahí es donde están las respuestas a muchas sí, interrogantes. Y bueno, allí estamos hablando del contacto con esa mujer en particular que fue una experiencia también humana, yo creo bastante trascendental. Yo creo que te ha pasado varias oportunidades también conocer gente interesante. sí, sin duda. Bueno, el trabajo en estas iglesias ha sido súper enriquecedor, no sé cómo llamarlo, místico. En la primera, en la segunda iglesia en Guaviña, estaba trabajando con el equipo, estábamos en un taller, en ese momento yo estaba a cargo del taller de la consolidación del retablo de Guaviña. No habían recursos para restaurarlo, así que había que, de todas maneras, como unir partes que estaban hechas a pedazos, mejorar un poco la composición. Y estábamos un día cualquiera y, y aparece Fernando, no me acuerdo el apellido ahora, pero él es autor de casi la única investigación sobre retablos de Chile. Y apareció ahí, venía desde Bolivia con una diseñadora, creo. Estaban investigando otros retablos en Bolivia para unas restauraciones de la Fundación Altiplano en Arica. Y bueno, sabían de las obras, así que pasaron a visitar y luego, obvio que me mandó el libro. Exacto, esa es una de las fotos de este libro que te digo yo. Así que claro, son aprendizajes que vale la pena eh, encontrarse con ellos. Son situaciones también un poco límites. Estas comunidades son pequeñas. En Huasquiña habían en ese momento, en 2014, menos de 10 habitantes. Entonces, claro, ¿quién se va a trabajar a un lugar a 2 horas de la urbe que no tiene señal telefónica, que no tiene internet? Son decisiones que, bueno, uno está ahí, po, uno está ahí, te la ofrecen y a mí me encanta estar con las comunidades, aprender de ellos, como te digo, se aprende un montón. Y, y claro, te podría mencionar tantas cosas bueno, a partir de estas primeras trabajos con las comunidades de Guaviña y Usmagama, en las iglesias era la obra, ¿no? Estaba trabajando ahí con Rodolfo. Yo entendí un poco esto del paisaje cultural el 2010. Lo experimenté, ¿no? Como que tenía esa posibilidad de experimentarlo, de estar en el territorio, de entender que las cruces que existen en el camino no son solo cruces, sino que tienen una relación con cómo se ve el pueblo, con que estás llegando a esos límites, eh, y con un montón de otras cosas que, bueno, ya alguien de la comunidad se podría extender eternamente, pero ahí tú vas comprendiendo que hay una significación del paisaje, que hay una comprensión y de que hay elementos y que hay construcciones que no son las que nosotros solemos ver, no son postes de luces, ni medidores, ni calles, pero están ahí y tienen relación con el paisaje y con la comprensión cosmogónica, con la cosmología de estas comunidades, de los pueblos aymaras, pueblos quechua. Entonces, para mí, claro, fue fundacional haber tenido esta experiencia y de hecho mi seminario de título hablaba del paisaje cultural y claro, yo tomaba aspectos que mezclaban la cultura con la arquitectura. Por ejemplo, aquí esta es la fachada de la iglesia de Huasquiña, pero claro, se ve ahí como esa concha,
que está en el muro, que está sobre em, la columna, ¿no? Está sobre la columna. En la iglesia en la iglesia de Usmagama, o en la iglesia, no, en la iglesia de, sí, en la iglesia de Usmagama hay unas figuras, pero que son escultóricas, que se llaman tolcas. Y en Guaviña todavía se efectuaba el 2010 por lo menos el baile de los tolcas. Entonces era una celebración. Los tolcas eran unos personajes para una celebración en particular que tenía que ver con toda la comunidad. Y eso era una escultura que estaba en la iglesia de Usmagama. Entonces ahí tú empiezas a entender que claro, o sea, el lenguaje trasciende, eh, trasciende la anécdota y trasciende el solo relato. Está ahí en el arte, en las ideas que la gente te transmite, en su literatura, en su baile, en su música. Esta fotografía me mencionaba antes que igual es importante, que es la comunidad de Huasquiña en particular. Esto es dentro de la iglesia que acabamos de ver, ¿cierto? Esta iglesia. De mm, Huasquiña, sí. Esa foto es del año pasado, claro. Eso fue volviendo de Chiloé, me vine a Iquique el año pasado y ahí tomé contacto con el nieto de Felisa y él está tratando de potenciar al pueblo en un proyecto familiar junto a su papá, a su mamá, su familia, sus hermanas y bueno, el tío, todo el mundo, o sea, están ahí tratando de potenciar el turismo con pertinencia. Tienen unas rutas de a geoglifos y ahí mismo en la quebrada tienen petroglifos, tienen harta riqueza natural, paisajística, bueno. Y este fue el encuentro con la comunidad después de haber pasado 5 años desde la obra. Entonces, él me invitó, era una ocasión en que se juntaban para la poda de membrillo, y ahí yo aproveché de encontrarme con la comunidad, nos juntamos en la iglesia y fue un reencuentro en torno al trabajo que se había hecho y bueno, a contar un poquito más de lo que ellos también sienten, quisieran, tienen expectativas, les gustaría. Sí, no es que mira, porque el tiempo avanza y la idea es poder tocar dos temas en particulares, que uno es Iquique, por supuesto, que es la ciudad en la cual tú estás en estos momentos trabajando, y también el trabajo que tuviste con las cúpulas, que es bien interesante, porque hay un tema estructural, que hay una exploración estructural que es bien llamativa, algo de algún modo tú viste de estructura y el trabajo de la madera, incluso cuando trabajaste en el sur, como por ejemplo lo que fue el trabajo con la comunidad de Uyarbajo, que eh, claramente tuviste que estudiar muchísimo e investigar sobre el tema de la madera y cómo funcionaba la estructura de estas antiguas construcciones como las iglesias, pero que al mismo tiempo acá en el norte ves la estructura desde otro punto de vista, el material de una manera diferente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de empezar a explorar aspectos estructurales, siempre con este sentido más bien de pertenencia del paisaje, natural, cultural, etcétera? Sí, mira, este es un proyecto de Pangea, Fundación Pangea, que está en San Pedro de Atacama, al que yo me uní. Eh, Fuimos 25 personas que participamos de la construcción y claro, esto está en el marco de la búsqueda por integrar nuevas tecnologías al patrimonio vernáculo, a los sistemas constructivos tradicionales. Entonces, Canja Viva es quienes crearon este sistema. Ellos vinieron desde Europa, traídos por Pangea, y ahí fue mi primera colaboración con IDEPA. Ellos me patrocinaron y yo pude asistir a este taller. Esa foto, ahí estamos armando un arco. Mira, se ven puras mujeres. Éramos muy paritario el grupo, súper paritario, mitad hombres, mitad mujeres, pero me gustó esta foto porque pasa eso, que la construcción normalmente es de fuerza, bueno, fue súper agotadora, hay que decirlo, pero también cabe la posibilidad y en otros lugares
pasan, ¿no? Que hay constructoras de mujeres y Mm, trabajan en la albañilería, entonces por eso me gustó mucho esta foto. Estamos sacando la caña. Y claro, yo quise estar en esta experiencia porque siempre me ha llamado la atención las formas paraboloides. Son son un placer mirarlas, romper esta eh, encapsulamiento que tenemos ortogonal, ¿no? claro. Entonces me convoqué y ahí estuvimos un mes, un poquito más de un mes trabajando y fue una experiencia súper potente, porque bueno, lo hicimos todo, desde ir a cortar las cañas, seleccionarlas, limpiarlas, medirlas, extender su estructura, su comportamiento, cómo podíamos mejorar su estructura, armar los pilares, armar los arcos y luego levantar ya esto y tejer todo lo que es el recubrimiento con cáñamo y caña, o sea, eso es todo y la estructura quedó maravillosa, quedó increíble. Yo tuve la oportunidad después de estar yendo hasta diciembre y, y luego ahí recubrieron con yeso con aceite principalmente. Y hicieron reciclaje de aceite de comer. Así que eso sí, es de mis amigos de Pangea que se las juegan un montón ahí en San Pedro. Y bueno, es la invitación también a lo que quisiéramos proyectar para Trapacá. Lo que, la expectativa de poder trabajar hacer estas experiencias acá también en el interior de Iquique, porque claro, en San Pedro pasa todo. Absolutamente. Bueno, y Iquique es una ciudad que está en constante cambio y también en constante valoración de lo patrimonial, justamente, una ciudad histórica que al mismo tiempo tú estás trabajando también y que tengo entendido que quiere hacer algunos comentarios sobre algunas cosillas que están pasando en Iquique. Sí, bueno, en Iquique está súper interesante el tema. De hecho, hace un par de días fue en la reunión, segunda participación ciudadana del Plan Regulador Comunal y se definió una zona amplia para ciudad salitrera. Entonces ahí, bueno, se viene una buena protección a nivel del plan regulador y es una buena noticia porque efectivamente hay muchos inmuebles que están en estados deteriorados, otros en menor deterioro, con mejor conservación, los cuales se podrían también proyectar para la ciudad nueva, ¿no? Como Mm. mantener esa, esa escala de ciudad. Y es una foto del mercado centenario. Bueno, en la foto que está en el afiche sale el mercado anterior a este mercado. Entonces, por eso yo quise hacer ese guiño. Este mercado da lugar al mercado que estaba antes en la Plaza Conde, que se quema. Y bueno, ahí hay una relación un poco de cómo se gestionaba cómo se gestionaba y se gestiona en algunos casos hasta ahora todavía no, esta forma de imponer un poco o querer borrar la historia. Entonces, este mercado que viene a dar lugar al mercado quemado se instala en la Plaza Montt, que es la plaza donde se ocurre la masacre de Santa María. Al ladito está la escuela Santa María y en esta manzana estaba la plaza. Entonces el mercado se emplaza en esta plaza y Y mira, devuélvete esa foto no se ve muy bien. No sé si se ve, mira. Ya, bacán. Esa foto es de los obreros en la huelga de Santa María, de la escuela, ¿no? Y ahí se ve al final una torre y eso es la estación de trenes, la actual estación de trenes, o sea, perdón, la ex estación de trenes de Iquique a Pueblo Hundido que,
que en un comienzo fue solamente una estación para traer minerales y sacarlos por el puerto, había muchos muelles y luego ya se construye el andén, que es donde está la torre. Entonces, entre ese andén que ya trae pasajeros, que ya le da una dimensión a la ciudad, ¿no? Porque antes era una ciudad chiquitita, de 100 personas, dicen algunos textos desde a principios de 1800, 1825, crece a 2.500 personas en 1860 y luego una explosión demográfica a 1886, que es cuando ya está el andén. Entonces, entre que llega el tren y se instala el andén de pasajeros, la ciudad crece. Y esa calle donde se veían ahí los obreros, entonces es donde ocurre el mayor flujo entre la estación de trenes, el andén de pasajeros, y el mercado anterior, el que se quema. Entonces, ahí podemos situar una gran circulación de población, sobre todo obrera, sobre todo de abastecimiento y de conexión, de conectividad. Y bueno, hay un trabajo que viene haciendo IDEPA en conjunto con el Ministerio de las Culturas para habilitar este andén y poder programar ahí arte y cultura. Y eso es un trabajo que estamos llevando a cabo desde el instituto donde estoy trabajando, la Universidad Arturo Prat, que está encaminado ya desde el año pasado, seguimos en eso. Va a haber otra etapa de restauración en el futuro. Y bueno, llevado al tema del mercado, el mercado se sitúa en esta plaza que te contaba, la Plaza Mot, y este mercado actual, que ya va a cumplir 100 años, porque se construyó en 1930, no tiene protección. Entonces ahí está, digamos, como la invitación, ¿no? En la otra imagen. Esa es la actual estación, el Mm. andén, claro. Ahí está antiguo porque hay una pizarrita que ya no está. Y bueno, ahí se habilitó, se hicieron obras parciales para la habilitación. Y me estaba hablando del mercado. Dame un segundito, vamos a poner el tiro al mercado. Ahí. Ahí está. Mercado Centenario Iquique, que tiene, es bien ecléctico eh, y se conserva súper bien, porque bueno, es de las pocas obras modernas que hay, modernas de ese tiempo, digamos, de Mm. 1930, ¿no? Es antecesora de la Escuela Santa María, entonces, bueno, si vemos como la cronología de hecho en relación al sitio Matanza de la Escuela Santa María, la escuela que se construyó el 37, me parece, la demolieron para construir una nueva. Entonces, bueno, el mercado tiene, tan solo por el hecho del programa que aloja, ¿no? Tú sabes que en los mercados es donde está, se une lo urbano con lo rural, eh, llegan todas las expresiones de oficio, de artesanía. Hay mucha interculturalidad en el mercado, entonces son lugares muy potentes que a mi juicio habría que lanzarse, ¿no? Con la declaratoria, porque es un lugar valioso y ya perdimos la Escuela Santa María, entonces este lugar tiene una historia potente social. Cerca está también otro edificio muy antiguo que es relativo a las mancomunales, un edificio de auxilio obrero, de auxilio de oficios artesanales. No me acuerdo bien Ah, el nombre, pero es potente a nivel social todo ese sitio, ¿no? Entonces, es una invitación también a que las comunidades, los técnicos podamos amalgamar ahí todas las ideas posibles para poder hacer una buena conservación y puesta en valor del sitio y con enfoque de derechos humanos, que es un tema que también nunca está de más tenerlo en vigencia, ¿no? El respeto de los absolutamente. derechos humanos.
como sitio de memoria, claramente, y así como muchas otras zonas del norte, como la hablábamos hace un ratito antes del live sobre Pisagua, por ejemplo, y tantas otras zonas que están cargadísimos de historia, de memoria y de sucesos terribles, pero que son parte de nuestra historia, que no podemos negarlos, no podemos taparlos. No, pues, sin duda. No, no se puede tapar con un edificio lo No, que fue está en los libros, está registrado, está en la memoria, están los testimonios de los abuelos, de los eh, nietos de los abuelos que murieron ahí. bueno, Iquique es una ciudad que tiene mucho que contar. Hay arquitectura como lo que vimos, justamente edificios notables, la estación, el andén, el mercado, la misma plaza, el paseo justamente que es precioso, la costanera, y una conjunción entre lo moderno también y lo antiguo, pasando por lo formal y lo vernáculo. Entonces, tenemos una riqueza arquitectónica notable de la ciudad de Iquique. A mí en lo personal me encanta Iquique. Yo estuve en febrero, me enamoré de la ciudad, quiero volver pronto porque quedaron muchas cosas también por visitar. El mercado me encantó, debo reconocer, me fascinó. Fui 2 o 3 veces al mercado, me di vueltas por el edificio, porque me llamó la Tomando atención esa juguito misma de mango, arquitectura. ¿Mm? tomando juguito de mango. Oh, sí, por supuesto. Y esa arquitectura ecléctica, que es como un poco también entre lo moderno, entre lo art déco. Hay una cosa también que me recuerda mucho al Casino de Viña del Mar. Hay como una mezcla bien interesante ahí de esa Sí, es una arquitectura. especie de neocolonial Mm. y tiene también como una especie de como fuertes en la terraza. Tiene unas terrazas arriba, tienen como una forma de fuerte. Bueno, Jennifer, ha pasado rapidísimo el tiempo. Yo te decía que el tiempo vuela. Hemos visto cosas del sur, del norte, de Valparaíso, y toda una carrera dedicada al tema del patrimonio, por supuesto, desde un punto de vista bastante profundo. Como para ir cerrando, ¿qué ha significado para ti esta carrera que recién comienza, por supuesto, pero con mucha experiencia? ¿Y qué le comentarías también a los estudiantes que de repente quizás quieran dedicarse a esto o que consideran que el patrimonio puede hacer eso, pero le dicen que no, que patrimonio es como, no sé, pues edificios viejos nomás, que es como lo típico, para romper los mitos, digamos. Sin duda tiene que leer mucho, conversar con la gente, estar ahí súper oreja. Eh, yo creo que tiene que ver un poco también con entrenarse, ¿no? Con esa capacidad de ir a lo profundo, como tú dijiste. Em, Porque claro, en los textos también hay mucho de tendenciosos, ¿no? Saber buscar también cuál es tu marco. em, y bueno, la arquitectura tiene harto de metodología, o sea, perdón, el patrimonio, harto de metodología, eso ayuda para entrenar, pero como bien decía, como estar también bien oreja, con los ojos, también dibujar, ir a los lugares, sentarse en el mercado, conversar con la gente, eh, hilar historias, ¿no? Que hay historias que se escuchan y bueno, de ahí va saliendo algo y luego se va hilando con un texto y con un poema y con no sé, po, un recorte de diario, y ahí ya te metí en el tema de los archivos, o sea, es harto de lo que tú propones, ¿no? Historia y arquitectura van de la mano, cómo se forman las ciudades, pero tiene que ver también con el componente sin duda y fundamentalmente humano, en cómo vamos construyendo, qué vamos dejando también, qué estamos ahora proyectando como patrimonio para el futuro. Eh, y ir como a la cualidad, a la cualidad que puede dar mayor calidad a la vivencia humana, finalmente, como a esta construcción política que es el patrimonio. Es una constante negociación de a qué le damos significado. Entonces, en la medida que podamos comprender un poco más nuestra historia y darle valor tanto a lo material como a lo humano, yo creo que vamos a poder llegar un poquito más lejos y con mejores resultados. Maravilloso. Oh, qué potente. Yo creo que es para quedar ahí pensando muchísimo nosotros como arquitectos, independiente que no se dediquen a alguno al patrimonio, pero sí tener esa sensibilidad de ver los efectos que tienen las acciones en el territorio, en el paisaje, y cómo podrían alterar significativamente la historia y la memoria de un pueblo.
que a veces la quieren borrar, a veces la quieren negar o la quieren falsear con campañas de marketing, como pasa aquí en Concepción, pero que al fin y al cabo la esencia está en la gente, está en los barrios, en los detalles más pequeños, que pueden decir muchas cosas. Bueno, Jennifer, Exacto. queda menos de un Ay, minuto. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias Se por me pasó compartir, volando. compartir tu trabajo, tus impresiones, tus opiniones, tu sensibilidad también. Quedan unos segundos, no sé si quieres contestar algo más aprovechando el asunto. Desde ya te digo chao y muchísimas gracias a todos los que se conectaron también a esta transmisión. Muchas gracias a ti. No, feliz, feliz de poder compartir. Espero que sea de valor para estudiantes, para personas. Tainai, arquitectura, también para que me sigan. Y espero que nos encontremos totalmente invitados a Iquique, a Tarapacá, para recorrer la región y que nos volvamos a encontrar en el futuro también, ¿no? Acá en Historia Arquitectónica. Muchas gracias, Luis, por el espacio y por tu sensibilidad también. No, muchas gracias a ti y nos veremos el sábado junto a Mario Rojas Torrejón, quien nos va a hablar de patrimonio ilustrado, justamente el redibujo de edificios históricos y también el trabajo que hace con Brookman Restauradores. Así que hay mucho que ver, recorrer y conocer. Así que hasta pronto, muchas gracias Jennifer y nos vemos. Gracias. Chao.